Y saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Escucha, sé que son muy pocos los que ahora me escuchan y no tienen algún problema, enfermedad o preocupación grave en su familia. Quizás piense que nadie más tiene los problemas, las dificultades que parecen acosarlo a usted. Pero, te des cuenta o no, estos mismos problemas desalentadores, problemas financieros, enfermedades, problemas familiares, acosan a casi todas las demás familias. Bueno, escuchen ahora la buena nueva. Cada uno de sus problemas y dificultades van a ser resueltos. Crees que has escuchado el Evangelio de Jesucristo, pero probablemente no lo hayas hecho. Luego preguntas, ¿qué tiene eso que ver con tus propios desalientos, tus problemas y enfermedades? Esa misma idea o esa misma sugerencia, ¿qué tiene eso que ver con eso? Simplemente prueba que no lo has escuchado, porque el verdadero Evangelio de Jesucristo tiene todo que ver con eso. Sí, con sus problemas y dificultades personales y también con los problemas y dificultades nacionales y mundiales, con la paz mundial, así como con la paz, la prosperidad y la felicidad en su propia vida personal y en su familia. ¿Por qué este mundo debe continuar sufriendo? Solo porque ha perdido el verdadero evangelio. Esa es la única razón. ¿Por qué entonces las iglesias hoy no tienen solución para sus problemas individuales, personales, familiares o nacionales y mundiales? Les digo, amigos míos, cuando los líderes religiosos quitaron la ley de Dios del Evangelio, el Evangelio que predicaban, y cuando cambiaron el Evangelio de Jesucristo en su mensaje acerca de su persona, simplemente exaltándolo, convirtiéndolo en un héroe y deificándolo, lo cual es bastante bueno hasta donde llega. Y aún así, quitando su mensaje, quitando la ley de Dios, el camino a todas estas cosas, el camino a todo lo que todos desean, incluida la vida eterna, quitaron de su mensaje todo lo vital y todo lo que valía la pena y habían dejado solo un mensaje vacío, que está dejando este mundo vacío y sin esperanza, lleno de desánimo, frustraciones e infelicidad que parece acosar a casi todas las personas y a todas las familias. Jesucristo predicó el Evangelio del reino de Dios. Ahora, la palabra evangelio simplemente significa buena noticia, y buena noticia del futuro es profética. Y el reino de Dios es esa familia divina que es el gobierno mundial divino que gobernará el mundo de mañana. Pero Jesús dijo que su reino, el reino de Dios, no era de este mundo, no de este tiempo, de esta edad. Es del futuro del mundo de mañana. Y gobernará el mundo, tanto a las naciones como a los individuos y a las familias, y nos traerá por fin paz y felicidad. El verdadero evangelio que no ha sido predicado durante aproximadamente 1850 años es el camino a la paz, a la prosperidad y a una vida abundante y gozosa. El camino a la vida eterna, en esa clase de condición feliz por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿vale la pena? ¿Por qué no tenemos felicidad ahora? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos todas estas preocupaciones y estos miedos? Amigos míos, Dios Todopoderoso puso en marcha leyes en la creación que fueron diseñadas para darles paz, felicidad, alegría y todo lo que vale la pena. Ahora, amigos míos, este es un asunto personal e individual para ustedes. Me pregunto si estás dispuesto a despertar y empezar a pensar en ello y a despertarte a la forma en que puedes empezar a resolver la condición ahora. Ahora, escuchen. Dios Todopoderoso va a resolver estas cosas por nosotros. Si somos tan estúpidos, tan tontos, podríamos decir, y tan tercos que no le escuchamos a Él ni a sus leyes ahora, vamos a sufrir mucho más. Pero eventualmente Dios Todopoderoso, de todos modos, y eso dentro de nuestro tiempo y generación en tan solo unos pocos años, intervendrá sobrenaturalmente y enviará a Jesucristo de regreso a esta tierra, para gobernar todas las naciones de esta tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para ver que todo gobierno en esta tierra es el gobierno divino de Dios y que los individuos y las naciones están obligadas a vivir, en lo que respecta al poder de gobierno sobre nosotros según los caminos de Dios, y Él va a resolver nuestros problemas y nuestras angustias, a pesar de nosotros. Pero escuche,
no necesita pasar por todo el sufrimiento que el mundo va a sufrir desde ahora hasta ese momento. Puedes poner fin a todas estas cosas aquí y ahora. Saben que es posible, amigos míos, si pueden llegar a conocer la verdad, si pueden acercarse lo suficiente a Dios y a sus caminos para saber que cada problema, cada prueba y todo lo que posiblemente pueda acosarlos, cada desánimo, todos los miedos y preocupaciones pueden eliminarse de tu mente y puedes llegar a tener verdadera tranquilidad y saber que todos tus problemas se resolverán aquí y ahora. Ahora, no estoy diciendo que no habrá ningún problema y que tal vez estarás plagado de problemas y todo ese tipo de cosas tanto como ahora, pero habrá solución. Encontrarás el camino. Y cuando estés viviendo a la manera de Dios, eliminarás un porcentaje muy grande de todos tus problemas, temores, preocupaciones y problemas presentes, tus enfermedades, tus dificultades y todas esas cosas en las que te metes debido a los pecados de otros. Porque debes recordar que todo ello viene por el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios es el camino perfecto, el camino destinado a darnos todo lo que queremos, y es solo porque los hombres están desafiando esa ley, porque los hombres miran la ley de Dios como si fuera algo malo, cuando es lo mejor o lo único bueno que Dios nos ha dado. Es el camino correcto y es una gran bendición que Dios nos haya dado su ley, y cuando la convertimos en una maldición, cuando simplemente la escupimos y burlamos a Dios en rebelión y desobediencia, sufrimos y traemos sufrimiento sobre nosotros mismos. Ahora, si sales de todo eso, si comienzas a arrepentirte de esa forma de rebelión contra Dios, si comienzas a venir a Dios a través de Jesucristo, la única manera en que puedes reconciliarte con Él y tener su amor, su poder divino y su mente y entendimiento puestos en ti, comenzarás a tener paz. Tendrás paz interior y sabrás que puedes confiar en Dios para resolver cada problema y dificultad. Puedes confiarle al resultado con absoluta seguridad, sabiendo que todo saldrá bien. Dios lo resolverá porque Dios sí interviene. Los días de los milagros no han pasado. Dios interviene a favor de sus propios hijos, si te conviertes en uno de sus hijos. Me refiero a un niño engendrado y no a uno solo porque naces del Adán que Dios creó. Todos somos sus hijos en el sentido creativo, en el sentido de que somos su creación, pero no todos somos sus hijos en el sentido engendrado, en el sentido de que en realidad hemos sido engendrados de Él y de Él para nacer como uno de sus hijos. Solo unos pocos, muy infinitesimales de la gente de la tierra han llegado alguna vez a ese lugar. Ahora, los milagros de Dios son solo para esas personas y generalmente se hacen de tal manera que el resto de la gente no puede verlo. No pueden entenderlo y no lo creen, pero puedes tenerlo y puedes tener ese gran beneficio. Pero escuche, usted todavía tendrá que sufrir porque sufrirá las malas acciones de los demás a su alrededor. Somos parte de una sociedad organizada y todos estamos más o menos ligados a ella y por ello y nos afecta y no hay forma de salir del sufrimiento en cierta medida más o menos por las formas equivocadas, los sistemas equivocados, las culturas equivocadas, las prácticas incorrectas de la gente que nos rodea en esta sociedad organizada. Pero Dios te protegerá, te librará de toda prueba y problema, te sanará cuando estés enfermo, se encargará de que todo salga bien y te dará todas las bendiciones si te entregas a Él para convertirte en su hijo y dejar que Él gobierne tu vida hasta que se haga su voluntad y no la tuya. Amigos míos, ¿clavó Jesús la ley de Dios en la cruz? ¿Alguna vez tuvo poder para hacer tal cosa? Ahora le han enseñado y casi todos los llamados evangélicos que se enseñan hoy dicen que Jesús clavó la ley de su Padre en la cruz. Ahora, para saber qué evangelio predicó Jesús, qué hizo y qué costumbre siguió, estamos resumiendo rápidamente los 4 libros de los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vimos que Jesús había orado toda la noche, y cuando llegó el día, escogió a 12 de todos sus discípulos para que fueran sus apóstoles. Y entonces él miró hacia ellos y alzó sus ojos sobre ellos, sus discípulos que él había escogido, y dijo: Bienaventurados sois los pobres. Y estaba dirigiendo este llamado sermón de la montaña a aquellos que fueron sus discípulos. Se lo estaba dirigiendo a ellos. Ahora, evidentemente,
La multitud se acercó mientras él hablaba, porque cuando llegamos al final encontramos que había una multitud allí. Llegamos aquí a Mateo 7 y el versículo 28. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza. Entonces, al final, encontramos multitudes allí escuchando, pero al principio no se menciona ninguna multitud. Y Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte. Cuando se sentó, se le acercaron sus discípulos. Ahora, él subió a la montaña de noche. Oró toda la noche, y cuando se hizo de día, aparentemente, para entonces ya habían llegado los discípulos. El relato de Lucas muestra que oró a Dios toda la noche, y luego muestra que cuando vinieron, él eligió a sus discípulos. Mateo simplemente dice, viendo la multitud, subió al monte, y no cuenta lo que pasó toda la noche allí arriba. Pero el relato de Lucas explica eso. Y luego Mateo dice que, cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él. Debe ser entonces cuando eligió a los 12, como explica Lucas, porque uno completa lo que el otro omite en los relatos evangélicos. Y abrió su boca y les enseñaba a sus discípulos diciendo. Y luego el relato de Lucas dice, alzó los ojos sobre sus discípulos, no sobre cualquier multitud, y dijo, bienaventurados vosotros los pobres, vuestro es el reino de Dios, y así sucesivamente. Retomamos el hilo de la historia que comienza con el versículo 17 donde Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, porque entonces la gente piensa que lo hizo. Ahora veamos si se refería a los 10 mandamientos. Veamos si estaba hablando de eso. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y te expliqué lo que significa cumplir. El amor es el cumplimiento de la ley. Eso es Romanos 13:10. Yo creo que lo es, y cumplimos la ley por el amor. Ahora bien, muy rápidamente, me gustaría que entraras en la cuenta de Santiago por un momento. Y como encontramos que Santiago dice en el 2º capítulo, si cumplís la ley real, ahora Cristo vino para cumplir la ley. ¿No es así? Bueno, ¿también vino a darnos ejemplo a que debemos seguir sus pasos? Pedro dice que sí, y Jesús dijo a sus discípulos que les había dado ejemplo para que hicieran como él. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo sigo a Cristo. Pablo siguió a Cristo, y por eso debemos seguir a Cristo. Y Pedro dijo que nos dio ejemplo de que debíamos seguir sus pasos, y cumplió la ley. Luego seguimos sus pasos y lo cumplimos también. Ahora bien, si cumplís la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así dice Santiago. Bueno, ahora puedo escuchar a mucha gente decir, bueno, espere un momento, señor Armstrong. Verá, Santiago no dijo si guarda los 10 mandamientos, solo mencionó la ley. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, a mucha gente le gusta tomar la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la definen a su manera humana, de la manera que más les conviene, de una manera vaga, que piensan que están amando a su prójimo mientras lo engañan y mientras conspiran contra él y hacen todo eso, y sin embargo pueden realmente creer que aman bien a su prójimo. Es como dijo Will Rogers una vez, sabes que existía esa ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero dijo, sabes, parece que no todos lo estamos haciendo. Y él dijo, por ejemplo, dijo, aquí hay un hombre muy rico, el señor Morgenthau. Creo que mencionó a alguien así. No, él era secretario del Tesoro en ese momento. Pero él, bueno, era un hombre rico y dijo, ahora podría pensar que debería amarme lo suficiente como para compartir toda su riqueza conmigo. Y dijo, los comunistas parecen pensar que sí. Pero, dijo, verá, el señor Morgenthau simplemente no parece verlo de esa manera. Y él dijo, puede ser que el poco dinero que tengo, otras personas piensen que debería dárselo todo y compartirlo con ellos. Así es como debo amarlos. Pero, dice, sabes, simplemente no lo creo de esa manera. Si recuerdas a Will Rogers, y él sabía algo sobre la naturaleza humana, ¿no? Y lo puso en tal manera que normalmente entendíamos el punto y al mismo tiempo nos reíamos mucho. Entonces, si Dios nos dejara definir cómo amamos a nuestro prójimo, no los amaríamos.
simplemente le daríamos la vuelta para pasar un buen rato engañándonos a nosotros mismos. Pero el problema es que nuestros vecinos nos amarían de la misma manera y no nos gustaría que ellos nos amen más de lo que a ellos probablemente les gustaría que nosotros los amáramos. Ahora bien, ¿tiene esto algo que ver con los 10 mandamientos? Escuchen, amigos míos, toda la ley de Dios se resume en una palabra: amor. Ahora bien, ¿qué es ese amor? El amor es el cumplimiento de la ley, y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No cualquier amor con el que naciste. Esa ley es espiritual. Así lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7, y creo que es el versículo 14, que esa ley es espiritual. Ahora bien, no es una ley natural. Las leyes de la física, las leyes de la química, esas son leyes naturales. La ley de la gravedad, no puedes verla, no sabes qué es lo que arrastra algo hacia el suelo o hacia el suelo cuando lo sueltas. Pero hay algo allí, algo invisible que no puedes ver, que lo derriba. ¿Qué es lo que hace que las cosas sigan viajando en la misma dirección en la que ya se están moviendo a menos que algún roce o freno o algo las detenga e impida el avance? A eso le llamamos inercia. Bien, ¿qué es esto? Sabes, el otro día estaba pensando que cuando ocurre un terremoto y toda la tierra debajo de nosotros se sacude hacia adelante y hacia atrás, la inercia es la misma ley que tiende a hacernos permanecer quietos mientras la tierra tiembla, y algo tiende a impedirnos yendo con ello, de inmediato, y la casa en la que estamos. El primer terremoto que experimenté aquí en el sur de California hace muchos años, antes de que trasladáramos nuestra sede aquí, y yo estaba en el 10º piso de un hotel en Hollywood en ese momento, y empezamos a notar que las cortinas de las ventanas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Miramos en el armario donde teníamos algo de ropa colgada en perchas y se balanceaban hacia adelante y hacia atrás y empezamos a sentirnos tambaleantes y borrachos y gritamos: ¡terremoto! Sabíamos que había un terremoto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sacudió? ¿Por qué no lo aceptamos? Bueno, verás, la inercia no acompaña ni siquiera a la Tierra cuando se mueve. La inercia tiende a mantenerte. Si estás quieto, a mantenerte quieto. Si estás moviendo, a mantenerte en movimiento. A menos que algún roce o algo te lo impida. Pero, lo veas o no, esas son leyes físicas. Pero la ley que regula tu felicidad, tu tranquilidad y todo lo que significa algo para ti, ya sea que estés en una condición feliz o muy miserable y sufriendo e infeliz, esas leyes que regulan esas cosas no son visibles y no son físicas, son espirituales. Ahora bien, ¿sabes que incluso hay muchas cosas físicas que no puedes ver? Normalmente ni siquiera se ve electricidad a menos que sea un destello o algo así como un relámpago en el cielo. Y a veces vemos electricidad saltando de una cosa a otra y destellando y todo ese tipo de cosas. Pero no ves la gravedad ni la inercia, y esas son leyes que son leyes físicas y ni siquiera las ves, y mucho menos ves las leyes espirituales. El conocimiento puede llegar a la mente humana de forma natural solo a través de los 5 sentidos, como lo he dicho muchas veces. Y las cosas que puedes ver o las cosas que puedes oír. El oído es una vibración física. No lo entiendo. Supongo que algunos de nuestros ingenieros de sonido por aquí sí lo hacen. Lo estamos usando mientras hablo por este micrófono. No sé qué pasa. Algo vibra aquí dentro desde mi voz y mi voz está causando una vibración y de alguna manera pasa a través de los cables y sale por el aire y pasa del aire a su radio y hace vibrar algo y causa un sonido que es exactamente como si estuviera sonando aquí y sus oídos allá en todo Estados Unidos, ustedes en Florida, ustedes en Texas, ustedes aquí en el sur de California lo están escuchando, al igual que las pocas personas que están aquí en el estudio lo están escuchando con sus propios oídos. No lo entiendo. Supongo que algunos de los ingenieros de sonido lo hacen, pero no muchos de nosotros. Pero funciona. Ahora, nuevamente, no puedes ver las cosas espirituales, no puedes oírlas, no puedes saborearlas, no puedes olerlas, no puedes sentirlas. Entonces, ¿cómo puedes saber acerca de ellas? Solo cuando Dios las revela. Ahora, amor, hay un amor divino espiritual y ese es el único amor que cumple la ley de Dios. Y toda la ley de Dios es amor y es la forma en que viaja el amor divino. Ahora bien,
El amor humano es un tipo diferente de amor y muchas veces viaja de otra manera. El amor humano viaja mucho hacia uno mismo y eso es lujuria. Eso no es amor y eso es pecado y eso te causa sufrimiento. Llegas a sentir que te amas mucho y te llenas de orgullo, vanidad y avaricia y tratas de conseguirlo todo para ti mismo. Y tratas de pavonearte y exaltarte por encima de los demás y convertirte en un dios. Y todo ese tipo de cosas y crees que eso te hará feliz. Y por el momento obtienes una sensación bastante placentera. Pero a la larga, esas mismas cosas son las que están condenando tu alma y haciéndote tan miserable e infeliz. Y no entiendes por qué. Porque no entiendes el funcionamiento de la ley divina, ley espiritual de Dios, así como no entiendo el funcionamiento de esta onda de sonido aquí que lleva mi voz directamente a este micrófono, a través de todos estos cables, y está siendo grabada para salir más tarde, en otras estaciones, y no lo entiendo. No entiendo cómo funcionan esas máquinas de cinta que están grabando cada palabra que digo ahora, justo cuando muchos de ustedes la escuchan en esas cintas más tarde cuando esas ruedas giran. Puedes mirar esa cinta, no puedes ver nada allí, y sin embargo está grabando todo lo que digo. Puede grabar una gran orquesta sinfónica, puede grabar música, puede grabar cualquier cosa. Luego se puede borrar y en una fracción de segundo grabar algo más en su lugar. Y no puedes ver nada allí. No quita nada de la cinta. Podemos pasar esa voz o el sonido y borrarlo y poner un nuevo sonido en esa misma cinta, supongo, 100 veces, y la cinta seguirá siendo buena si no se rompe. Finalmente envejece y se rompe de vez en cuando. Bueno, no entendemos estas cosas, eso es cierto, pero conocemos los resultados y sabemos que funcionan, y déjenme decirles algo. Lo sé que la mayoría de ustedes y la mayor parte de este mundo están rompiendo el sistema espiritual, la ley de Dios, y estás sufriendo. Ahora, cuando comiences a guardar la ley de Dios, comenzarás a tener paz y felicidad. El amor es el cumplimiento de la ley, pero es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y eso es espiritual. Y la ley es el lecho del río por el cual fluirá ese río, ríos de agua viva, como Jesús llamó figurativamente a su Espíritu Santo. Es el lecho del canal y fluye lejos de ti, haciendo el bien a los demás. Ahora bien, el amor divino es el principio de dar, no de recibir. Es el principio de humildad y exaltar a Dios y tratar de servir y ayudar a los demás, no de exaltarte a ti mismo y tratar de quitarles a los demás. Ahora bien, esa gran ley del amor se divide en dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, muchas personas están dispuestas a tener amor hacia su prójimo, pero no quieren ningún amor hacia Dios, no quieren amar a Dios, quieren dejar a Dios fuera de esto. Ahora bien, si simplemente amas a Dios de la manera que te parece correcta, no sabes cómo amar a Dios. Y aquellos que adoran a Dios no pueden adorarlo, como la mayoría de la gente cree que lo hacen. En realidad, no están adorando a Dios en absoluto porque Dios es espíritu, y aquellos que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Muy pocas personas conocen la verdad. Muy pocas personas tienen el espíritu de Dios y no tienen la más mínima idea infinitesimal de lo que es amar a Dios o adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quieren hacerlo a su manera humana, que es el error y la calamidad, y no la verdad y el espíritu de Dios. Tienes que tener el espíritu de Dios para hacerlo. ¿Sabes? Juan, en el Evangelio de Juan mencionó que algunos de nosotros amamos a Dios, pero dijo que solo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en realidad es solo una devolución del propio amor de Dios. Ese amor viene de Dios, fluye dentro de ti y puede fluir de regreso a Él. Y no puedes tener ese amor hacia Dios hasta que su amor fluya primero dentro de ti, y no puedes tenerlo hasta que entregues tu rebelión contra Dios, hasta que dejas a un lado tu obstinada rebelión contra la ley de Dios y te entregues a ella, porque el pecado es la transgresión de esa ley. Y cuando vienes a Dios a través de Jesucristo, entonces la pena de tus pecados pasados que se interpuso entre ti y Dios será borrada y podrás reconciliarte con Él. Y en el momento en que usted se reconcilia con Él, Él queda obligado por su promesa de poner su espíritu en usted. No hay otra manera. Y cuando su espíritu entra en usted, ese es su amor, ese es el amor divino. Y cumplirá la ley fluyendo de regreso a Dios en la forma que Dios dice y saliendo al prójimo. Ahora bien, si Dios simplemente nos dejara hacerlo de cualquier manera, simplemente amar a Dios como piensas y amar a tu prójimo como piensas,
todavía no sabrías cómo. Entonces Dios va un poco más allá y en los 10 mandamientos, los primeros 4, Dios te dice cómo amar a Dios. Ahora bien, una mente carnal no puede hacerlo. Una mente carnal es enemistad contra Dios, es antagónica hacia Dios y piensa que Dios está equivocado y que la ley de Dios está equivocada. Y sabes que eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años. El primer hombre de este lado del diluvio que se erigió como el campeón de todos los seres humanos para emancipar a la humanidad de Dios y de la dura y estricta ley de Dios fue un hombre llamado Nimrod. Por un minuto solo pude pensar en el nombre de su esposa, Semiramis, y era un hombre llamado Nimrod. Lee sobre él en el 10º capítulo del libro de Génesis. Y Nimrod era un poderoso cazador. Organizó a los hombres para cazar a las fieras delante del Eterno. En realidad, delante es una mala traducción. Bueno, es decir, no se entiende la forma en que lo han traducido. Significa que se puso por delante de Dios y delante de Dios y como si fuera más grande y más poderoso que Dios y se hizo gobernante de los hombres. Y como lo expresa la traducción de Moffat, fue el primer déspota del mundo. Ahora, entendamos esto. Veo que mi tiempo pronto se acabará y quiero que entiendas esto. En los primeros 4 de los 10 mandamientos, Dios te dice cómo amarlo. Y no es la forma en que mucha gente quiere amarlo, ni es la forma en que quieren adorarlo. Sabes que mucha gente tiene ídolos y no lo sabe. Algunas personas su ídolo es su casa, y otras es su automóvil, y otras es la ropa que usan, y otras es el dinero. Por supuesto, creo que más gente tiene el dinero como ídolo que casi cualquier otra cosa. Para algunas personas puede ser un marido, una esposa o un hijo. Incluso algunas personas tienen complejo de madre o de padre, y la madre o el padre es el ídolo. Sea lo que sea, les digo amigos, algunas personas han tenido su propia intelectualidad como ídolo y no se dieron cuenta. Y antes de que usted se convierta, Dios tendrá que quitarle ese ídolo y usted tendrá que adorarlo y rendirse. Por otra parte, no debes inclinarte ante una imagen tallada o cualquier cosa material y adorarla. Y Dios dice que no debes tomar su nombre en vano porque Dios nombra las cosas como son y hay poder y significado en su nombre. Y los nombres de Dios tienen significado solo, que parece que nosotros los hemos perdido. La palabra Señor es solo un título y es un nombre inapropiado del hebreo original que significa el eterno, el siempre viviente. Acabamos de perder el control, eso es todo, y el eterno no es el nombre correcto. Y luego, si amamos a Dios, santificaremos el día que Él apartó, santificó y nos ordenó guardar. Pero mucha gente simplemente no lo ve así, ¿sabes? Quieren su propio camino, no saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, no están rendidos ni cedidos y no saben amar al prójimo como a sí mismos. Bueno, continúa Santiago. Si tenéis respeto a las personas, quebrantando esa ley de amar al prójimo como a vosotros mismos, cometéis pecado y estáis convencidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, eso es solo amor a Dios y el amor al prójimo, y sin embargo ofende en un punto, es culpable de todos. Esa ley tiene puntos, porque el que decía, o la ley que decía, no cometas adulterio, también decía, no matarás, y allí menciona los 10 mandamientos como 2 de los puntos. Ahora bien, si no cometes adulterio, no rompes ese punto, pero si matas, ese es el único punto que rompes, te has convertido en transgresor de la ley. Bueno, ahí estás. Si usted dijera, bueno, guardaré los demás, pero violaré el sábado de Dios, bueno, diría que eres un transgresor de la ley.